El látigo de cuero cortó la noche de noviembre de 1854, como una cuchilla seguido por un grito infantil que helaba hasta los huesos. La pequeña Maisie Hartwell, de apenas 7 años, cayó sobre el suelo helado de la cabaña. La sangre se expandía por su vestido rasgado allí donde el azote había abierto la carne de su espalda. Sus deditos aferraban un cepillo empapado en rojo los nudillos pálidos de dolor. «Estoy tan cansada», susurró casi inaudible entre el viento que hacía crujir las tablas sueltas de la cabaña en medio de Wyoming. Durante un instante fugaz, creyó ver el rostro bondadoso de su padre leyendo de su gastada Biblia. Junto al fuego resonaba en su memoria la voz suave de su madre cantando nanas, mientras trenzaba su cabello con cariño. El recuerdo se deshizo cuando la bota de Jeremiah Crenshaw le empujó las costillas ensangrentadas. Floja gruñó con aliento apestando a whisky y crueldad en la mirada. «Ese piso no se va a limpiar solo de tu sangre inútil. Mueve los huesos, o las próximas 20 vendrán con sal frotada en la herida». Desde la sombra su esposa Eulalie observaba con satisfacción dibujada en los labios. «Esto debimos hacerlo hace meses. La criatura debe aprender su lugar en este mundo. La disciplina correcta forja buenos sirvientes». El maltrato había aumentado de manera constante en los 8 meses, desde que sus padres murieron repentinamente, de lo que el doctor territorial llamó fiebre de la pradera. Pero Maisie ya había comenzado a notar cosas inquietantes que su mente infantil apenas lograba entender. En 3 ocasiones recientes, visitantes misteriosos llegaron pasada la medianoche. Hombres de rostro duro hablaban en susurros, mientras revisaban libros de cuero bajo la lámpara. Ella fingía dormir pegando la oreja a la pared para escuchar fragmentos de sus charlas. «Mercancía fresca desde el territorio de Kansas. Los papeles están en regla. El juez Morrison ya fue bien recompensado por su cooperación. El transporte cuesta más esta temporada. En California, los compradores pagan un precio alto por los jóvenes». Aquellas frases no tenían sentido para su inocencia, pero el tono frío y calculador le hacía temblar más que el propio invierno. Mientras ella fregaba hasta sangrar cientos de dólares, cambiaban de manos. Tras cada encuentro, Jeremiah se encerraba en su cuarto ocultando algo en un cofre de hierro bajo las tablas del suelo. Ese ritual la aterraba y fascinaba a la vez. A veces lo oía mascullar sobre números maldiciendo cuando no cuadraban. Una noche lo sorprendió por la rendija escribiendo con meticulosa precisión en un grueso cuaderno. 47 niños procesados esta temporada, murmuró entonces. Ganancia neta superior a $800 después de transporte y papeleo. Las misiones de California pagan muy bien por los sanos. La parte del juez Morrison crece, pero aún deja beneficio. Nada de eso significaba algo para Maisie, aunque sembraba en ella un miedo que aumentaba con cada azote, cada noche de hambre y cada amanecer incierto. Afuera en la oscuridad helada guaya se apoyaba contra la pared de troncos sus plumas de águila agitándose en el viento que anunciaba nieve. A través de la ventana sucia observaba con rabia creciente. La visión le trajo recuerdos vivos de su hija Ayanna, primero riendo con los ojos brillantes de amor. Después aterrada cuando los soldados se la arrebataron de los brazos 3 inviernos atrás. Su muerte no fue casual. Ahora comprendía que estaba ligada a la misma red de corrupción. Un explorador Cheyenne, llamado Running Bear, le contó que en las misiones de Kansas compraban niños a tutores sin escrúpulos. Los vendían como ganado a instituciones que los explotaban hasta la muerte cobrando subsidios del gobierno por su cuidado. El explorador había visto documentos oficiales y escuchado a administradores presumir de sus tratos con las autoridades territoriales. Los pequeños nativos eran especialmente codiciados, pues sus desapariciones casi nunca se investigaban. Sin embargo, los huérfanos blancos alcanzaban precios mayores útiles para trabajos donde debían parecer empleados legítimos. La mano endurecida de Guaya buscó el cuchillo en su cinto mientras veía a Jeremiah calentar una barra de hierro hasta que brilló rojo en el fuego. La marca llevaba las iniciales JC no como identificación sino como propiedad. «Es hora de marcar lo nuestro para siempre», dijo Jeremiah a su esposa probando el hierro en su palma. «Con la marca ninguna ley dudará que es nuestra. Podemos explotarla hasta que caiga muerta y los papeles dirán que es nuestra sierva legal».
La risa de Eulalie fue como vidrio quebrándose. Debimos hacerlo el mismo día que la recibimos, nos habríamos ahorrado problemas. La niña tiene espíritu y hay que quebrarlo por completo, replicó Jeremiah avanzando hacia Macy con el hierro al rojo. Ese espíritu sirve si se encamina bien. En California pagan más por las que aún tienen pelea dentro. Los que están rotos no rinden igual en los campos de oro. Waya había visto suficiente. Entró por la ventana trasera como humo en el viento, sus mocasines silenciosos sobre la madera. Los Crenshaw se giraron sobresaltados cuando su figura llenó la estancia iluminada por el fuego. Jeremiah soltó el hierro incandescente que cayó esparciendo chispas. «¡Maldita sea!», exclamó Jeremiah, buscando su rifle junto a la chimenea. «Quiero a la niña». La voz de Waya cortó la sala como acero helado, tranquila y firme. «Ella es mía por ley territorial». Jeremiah alzó el arma con manos temblorosas, incapaz de ocultar el miedo. «Tutores legales firmados y sellados por el juez Morrison. Lárgate, salvaje, antes de que te vuele el corazón pagano». «¿Por qué me ayudas?», susurró Macy, mirando al extraño alto con ojos heridos llenos de un atisbo de esperanza. «Porque ningún niño debe sufrir lo que tú has sufrido», respondió Waya con ternura en la voz, en contraste con su porte fiero. «Porque mi propia hija murió como tú mueres ahora lentamente y lejos del amor». Entonces atacó con rapidez fulminante, apartando el rifle de un golpe y alzando a Macy en sus brazos. La niña pesaba casi nada, puro hueso envuelto en harapos manchados de sangre, más ligera que un manojo de leña. Su cuerpecito ardía en fiebre causada por heridas infectadas y hambre. «¡Espera!». Él la jadeó de pronto, forcejeando en el abrazo protector. La caja secreta del señor Crenshaw bajo el suelo de su cuarto. Ahí la esconde cuando llegan los visitantes de noche. A veces lo oigo contar monedas y escribir en un libro grande. Waya dudó solo un instante antes de colocarla suavemente en el suelo. «Muéstrame rápido, pequeña». Sus pies desnudos no hicieron ruido mientras lo guiaba hacia la recámara privada de Jeremiah, señalando con dedos temblorosos unas tablas flojas junto a la cama. Ahí bajo esas tablas mal ajustadas. Cree que nadie lo sabe, pero yo lo vi por la rendija de la pared. En la cavidad oculta yacía un cofre de hierro cerrado con llave, pero lo bastante ligero para cargarlo. El peso indicaba papeles más que oro. Pero Waya intuía que los secretos guardados ahí eran tan importantes que Jeremiah los protegería con su vida. Mientras los gritos agudos de Eulalie rompían la calma de la noche y atraían a los vecinos a galope, Waya derribó la puerta trasera y salió al viento helado, con el cofre bajo un brazo, y Macy acurrucada en el pecho. Detrás de ellos la voz de Jeremiah rugía de furia y humillación con un matiz de auténtico pánico. «¡Deténganlos! No dejen que ese demonio colorado me robe lo que es mío. Él tiene mi...». Su frase se cortó de golpe como si estuviera a punto de revelar algo que no debía. Los disparos estallaron en su persecución, fogonazos, iluminando el bosque como relámpagos mortales. Las balas silbaban cerca de la cabeza de Waya, astillando cortezas de pino y levantando la tierra helada bajo sus pies. Corrió con fuerza desesperada nacida de un propósito, sintiendo los bracitos de Macy aferrarse a su cuello mientras se internaban en lo profundo del monte donde las sombras eran su único refugio. Las voces de la partida de caza se organizaban detrás con disciplina militar, reflejo de su experiencia en perseguir presas humanas. Frank, tú y Jim rodeen al norte por la cima del Águila. Tom lleva a tus muchachos hacia el vado del río. Morrison conduce a los tuyos hasta el Paso del Diablo. Los acorralaremos en el Cañón del Caballo Muerto y los atraparemos como ratas. Esto ya es una locura. Jeremiah gritó una voz vacilante entre la tormenta. Al final de cuentas, solo es una niña, por el amor de Dios. Es mi propiedad, está ligada a mí legalmente. Bufó Jeremiah, aunque en su tono ya se escuchaba un filo de miedo que antes no tenía. La pérdida del cofre lo había convertido todo en una huida desesperada de la justicia. El que no me ayude a recuperar lo que es mío puede largarse a su casa a explicarle a su mujer por qué le faltó valor para apoyar a sus vecinos. Pero otra voz replicó con mayor firmeza. Tal vez deberíamos escuchar lo que la niña tenga que decir de su trato contigo, Jeremiah.
Algunos la vimos sana y feliz con los Hartwell. «Cierra la boca», Peterson gruñó Jeremiah, presa de la desesperación. «No entienden lo que está en juego. Si se salen con la suya, estamos muertos todos, cada uno de nosotros». Waya conocía esas montañas mejor que cualquier colono, pero los perseguidores tenían más hombres y rifles de repetición capaces de disparar varias veces sin recargar. Más grave aún, cazaban con la desesperación de quienes lo arriesgaban todo. Lo que guardaba ese cofre era motivo suficiente para matar, o morir por ello. La primera noche casi los destruyó. Waya escaló sin descanso entre pinos y álamos, siguiendo senderos de caza invisibles para ojos inexpertos. El frío penetraba hasta su grueso cuero, mientras la respiración de Macy se volvía pesada. Su cuerpecito ardía de fiebre por las heridas y la tormenta de noviembre. Buscaron refugio en una cueva baja, apenas un saliente de roca mientras la nieve caía en serio. Waya encendió una fogata diminuta con yesca seca, usando su cuerpo para cubrir las llamas y dar calor a la niña temblorosa. «¿Estás muy lastimada, pequeña?», preguntó con voz suave, examinando sus heridas bajo la luz trémula. Sus ojos, demasiado maduros y dolidos para una niña de 7 años, lo miraron en el resplandor. «Me arde la espalda como fuego donde me pegó el látigo, y mis manos están destrozadas de tanto fregar. Pero puedo ser valiente como me enseñó papá. Él decía que los valientes ayudan a otros aunque tengan miedo». El sencillo valor de aquella voz temblorosa le recordó dolorosamente a Waya las últimas palabras de Ayanna. «Siempre te recordaré, padre, sin importar a dónde me lleven». Le ofreció carne seca de venado con manos cuidadosas, aunque ella apenas pudo tragar. «Cuéntame de tu papá y tu mamá», dijo despacio, intentando distraerla del dolor y el miedo. «Papá leía del buen libro cada noche. Junto al fuego», susurró ella, la voz cobrando fuerza al calor de la memoria. Tenía los ojos más bondadosos, y sus manos siempre fueron suaves, aunque estuviera cansado de trabajar la tierra. Mamá cantaba mientras cocinaba y hacía los mejores pies de manzana de todo el territorio. Me querían tanto. La voz se quebró en esas últimas palabras, y las lágrimas se helaron en sus mejillas hundidas. Se enfermaron de golpe. Un día estaban bien, y al otro ardían en fiebre y no podían retener ni el agua. El doctor Henderson dijo que era fiebre de la pradera, pero qué pequeña. Escuché al señor Crenshaw hablar con uno de esos visitantes nocturnos sobre que la tierra de los Hartwell era terreno valioso más de lo que la gente creía. Y dijo algo de que el problema del pozo se resolvió solo cuando pensaban que yo dormía. Waya sintió un frío en el estómago que no venía de la montaña. El veneno en el agua podía provocar exactamente esos síntomas: enfermedad repentina, fiebre, incapacidad de beber líquidos. Los Crenshaw no solo habían abusado de una huérfana, habían asesinado a sus padres para crearla como tal y explotarla. Cruzaron un arroyo embravecido por el deshielo, el agua helada calándoles hasta que los dientes castañeteaban y los músculos se entumecían. Detrás, las antorchas bailaban entre los árboles como luciérnagas enfurecidas cada vez más cerca. La voz de Jeremiah resonaba en el viento, alternando súplicas y amenazas a su renuente cuadrilla. «Pagaré doble jornal al que los traiga vivos. Ese salvaje robó más que a la niña. Tiene documentos que me pertenecen, papeles que nos hundirán a todos si caen en las manos equivocadas». Pero ya varias voces dudaban mientras la persecución se prolongaba hacia el segundo día. «Tal vez deberíamos regresar, Jeremiah. Esto no está bien. Perseguir a un indio que solo intenta ayudar a una niña maltratada. A lo mejor ella sí necesitaba ayuda. Ustedes, blandos de corazón, no entienden lo que está en juego». La respuesta de Jeremiah sonaba impregnada de verdadera desesperación, confirmando los temores sobre lo que contenía el cofre. «Si escapan con lo que saben, estaremos muertos todos. Los alguaciles federales nos colgarán uno por uno». El segundo día trajo pruebas aún peores mientras subían más alto en las rocosas. Los primeros copos gordos empezaron a caer con la altitud, presagio de una tormenta que pronto se volvería ventisca. Los pulmones de Waya ardían con el aire enrarecido mientras Macy se perdía y regresaba entre fiebres y delirios.
Varias veces pensó que la perdía hasta sentir su respiración firme otra vez contra su pecho arropada en su chaqueta de gamuza. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella lúcida por un momento cuando descansaban junto a una cascada congelada. Ni siquiera me conoces. Reconozco el sufrimiento cuando lo veo, contestó Guaya revisando el rastro por señales de sus perseguidores. Y sé lo que significa perder a una hija, a manos de gente cruel, que no se preocupa por el dolor de un niño. ¿Qué le pasó a tu hija? Guaya guardó silencio tanto tiempo que Macy creyó que no respondería. Finalmente habló con voz baja cargada de antigua pena. Se llamaba Yana, que en nuestra lengua significa flor eterna. Los soldados la arrebataron cuando tenía 8 años, vendida a una escuela de misión que prometía civilizar a los niños nativos. Allí murió por descuido y maldad lejos de todos los que la queríamos. Lo siento, susurró Macy tomando su mano endurecida entre sus dedos pequeños. Eso no es justo. Los niños no deberían morir solos y asustados. No deberían. Y por eso no dejaré que eso te pase a ti. El tercer día llegaron los lobos. Ojos amarillos. Reflejaban la luz entre las sombras de los pinos. 6 depredadores famélicos costillas, marcadas bajo pelaje de invierno, empujados por la desesperación a acercarse a presas humanas. El jefe de la manada, un macho enorme marcado por batallas, entró en el claro con colmillos amarillentos y el lomo erizado como lanzas. ¿Qué son esos?, susurró Macy, apretándose contra el pecho de Guaya mientras él alcanzaba sus armas con calma. Lobos hambrientos. El fuego los hará retroceder, pero debemos tener mucho cuidado. Están tan desesperados que se atreven a atacar personas. Eso los vuelve más peligrosos que nunca. Guaya la colocó tras una roca grande y recogió yesca seca con destreza sus manos firmes pese a la amenaza. El pedernal soltó chispas que prendieron en el pequeño montón de ramas. Las llamas subieron alto proyectando sombras danzantes, mientras los lobos rondaban como fantasmas grises probando cada flanco. Sus ojos mostraban la inteligencia fría de cazadores, que habían aprendido que los humanos podían ser presa fácil. El macho dio un salto adelante los colmillos, chasqueando a centímetros del brazo de Macy. Su embestida provocó el ataque coordinado del resto. El cuchillo de Guaya brilló a la luz del fuego, abriendo un corte superficial en el hocico de uno de ellos, cuando se acercó demasiado. El animal aulló y retrocedió. Pero la manada siguió merodeando largos minutos antes de desvanecerse en las sombras buscando caza más sencilla. ¿Se fueron para siempre?, preguntó Macy con voz pequeña que temblaba tanto de frío como de miedo. Por ahora, respondió Guaya, avivando el fuego contra la tormenta que arreciaba. Pero las llamas que nos salvan de los lobos también llaman a nuestros enemigos humanos como un faro en la noche. Como si lo invocara la voz de Jeremiah, retumbó montaña arriba. Veo la fogata. Están allá arriba en la cresta del diablo. Los tenemos acorralados. No hay salida salvo por encima de nosotros. Guaya dispersó el fuego de inmediato y levantó otra vez a Macy sintiendo sus temblores crecer bajo la nevada más intensa. El cofre hacía más pesada la huida, pero intuía que su contenido podía significar justicia, no solo supervivencia. Subieron hacia una cornisa angosta que rodeaba el acantilado como la espina de una serpiente, el sendero lleno de piedras sueltas capaces de lanzar a cualquiera al vacío de rocas. Detrás de ellos, la persecución adquiría un aire distinto, no solo el enojo de hombres por propiedad robada, sino el pánico de quienes se juegan la vida. Escuchen, muchachos, la voz de Jeremiah se propagaba clara en el aire de la sierra. Sé que algunos dudan de esto, pero piensen en sus familias. Si ese salvaje suelta lo que sabe, nos colgarán a todos. Nuestras esposas serán viudas. Nuestros hijos quedarán huérfanos. No podemos permitirlo. Sus palabras lograron reanimar a los indecisos, y los sonidos de la cacería se intensificaron mientras subían por el sendero traicionero. La cuarta noche, los halló atrapados en un saliente de roca sin escape. La cuadrilla acampó abajo bloqueando cualquier retirada, mientras Macy dormía inquieta junto a un fuego cuidadosamente cubierto. Guaya usó su cuchillo para forzar la cerradura del cofre que tanto les había costado llevar.
Dentro encontró un cuaderno de cuero y varios documentos enrollados con sellos oficiales. Incluso a la luz vacilante del fuego, la verdad era clara página tras página, con registros meticulosos de ventas y traslados de niños indígenas, nombres, edades, destinos y precios pagados. Un catálogo de trata humana disfrazado de tutelas legales. Cada anotación contaba una historia de crueldad calculada que le helaba la sangre. Joseph Running Horse, 6 años, Cheyenne, vendido a Mina en Sacramento. Precio $75. Estado muerto de agotamiento y hambre, octubre de 1853. Sarah White, Dove, 9 años. Lakota vendida a fábrica textil en Denver. Precio $60. Estado fallecida en accidente de maquinaria, marzo de 1854. Costo de reemplazo descontado de transacciones futuras. Little Bear, 7 años. Arapaho vendido a granja de trigo en Kansas. Precio $45. Estado asesinado por capataz tras intentar huir, julio de 1854. Las manos de Guaya temblaban cuando halló la entrada que perseguía sus pesadillas. Ayana, hija de Guaya, 8 años. Cheyenne, vendida a la escuela misionera presbiteriana de Leavenworth, Kansas. Pago recibido $50. Estado murió de neumonía y abandono intencional en febrero de 1851. Sepultada en una fosa sin nombre, detrás de la capilla, ganancia total. Después de gastos de transporte, $38. Su hija reducida a un simple apunte contable, su vida valiosa menos que la de un caballo corriente. Pero la rabia dio paso a una determinación sombría, cuando comprendió que ese registro contenía mucho más que tragedias aisladas. Ahí se revelaba una red de corrupción que se extendía hasta el propio gobierno territorial, jueces, cobrando por aprobar tutelas falsas a agentes federales, volteando la vista a cambio de sobornos regulares, y escuelas de misión que recibían subsidios por niños que explotaban hasta la muerte. La prueba más condenatoria estaba en las páginas finales, donde Jeremiah ya no solo comerciaba con niños indígenas, sino también con huérfanos blancos como Macy. Las notas mostraban cómo elegía familias vulnerables, y luego eliminaba a los padres por distintos métodos. A veces asesinato directo, otras envenenamiento lento, en ocasiones accidentes planeados, que dejaban a los hijos como huérfanos disponibles. Thomas y Mary Hartwell leyó con horror creciente. Envenenados mediante contaminación del pozo arsénico administrado durante 6 semanas. Muertes atribuidas a fiebre de la pradera por el médico territorial Dr. Henderson compensado con $20 por su cooperación. Hija Macy adquirida como pupila legal. Documentación procesada por el juez Morrison. Tarifa estándar de $50. Precio estimado de venta a operaciones en California, $150. Ganancia neta, tras costos, $75. Aquella anotación casual sobre el asesinato de sus padres lo golpeó como un puñetazo. No eran simples criminales. Eran monstruos que destruían familias enteras para lucrar vendiendo después a los niños supervivientes a una esclavitud que equivalía a una sentencia de muerte. Por eso nos persiguen con tanto empeño, murmuró al oído de la niña dormida. Estas pruebas podrían acabar con todos, no solo con Jeremiah, sino con cada funcionario corrupto desde aquí hasta la capital del territorio. Pero al avanzar la lectura, encontró la entrada más escalofriante fechada solo 3 días antes de rescatar a Macy. Último embarque a California programado para el 15 de noviembre. Macy Hartwell, a salir con el sobrino de Morrison rumbo a los campos de oro de Sacramento. Precio acordado, $135. Prima por joven blanca con instrucción doméstica. Transporte vía estación de Denver. Margen de ganancia esperado $120 tras gastos. Nota: la niña muestra señales de rebeldía. Se recomienda marcado inmediato e incrementar disciplina para asegurar obediencia durante el traslado. Estaba destinada a la venta en menos de una semana. Sin su intervención habría desaparecido para siempre. En los parajes de California, otra niña condenada a morir
trabajando al servicio de la avaricia de otros. El sonido de muchos caballos ascendiendo por la peligrosa vereda interrumpió su lectura sombría. No era solo la cuadrilla de Jeremiah, sino un grupo mucho más grande y organizado, avanzando con disciplina militar pese al terreno difícil. Alguaciles de los Estados Unidos exhaló apenas atreviéndose a esperar. A través de la neblina matinal alcanzó a distinguir jinetes uniformados portando insignias federales. ¿Pero venían a rescatar o a encubrir los crímenes del registro? En una curva abrupta de la cornisa, la salvación apareció en forma familiar. Swift Eagle emergió tras una roca enorme rifle preparado y rostro pintado de guerra. Los ojos del joven Cheyenne brillaron de reconocimiento y preocupación al ver a su amigo en tal estado. Hermano, seguí tus huellas 3 días siguiendo señales y disparos continuos. ¿Qué maldad te trajo a este lugar mortal con el invierno encima? Waya explicó rápido la situación mientras mantenía la vista en el rastro. El gesto de Swift Eagle se endureció de furia al escuchar sobre el abuso sistemático a la niña y el contenido del registro robado que revelaba años de trata de menores. Hay una cueva oculta más adelante tras unas rocas caídas de una avalancha antigua. Descansa ahí con la pequeña mientras yo observo a los que se acercan. Si de verdad son alguaciles federales que investigan, podemos tener aliados. Si no, enfrentaremos esta amenaza como hermanos. No te pediré que arriesgues tu vida solo por mi causa, dijo Waya con firmeza. Tu causa es mi causa, respondió Swift Eagle con intensidad serena. Cada familia Cheyenne ha perdido hijos ante esos buitres. Si este registro guarda prueba de sus crímenes, podría traer justicia para todos los nuestros. Ascendieron con cuidado hasta la entrada oculta invisible salvo para quien conociera las sombras que dejaban las piedras caídas. Dentro la caverna se abría en varias cámaras conectadas ofreciendo refugio adecuado y salidas alternativas en caso necesario. Antiguos círculos de fuego mostraban que su gente había usado ese santuario por generaciones. Waya recostó a Macy sobre un lecho de musgo suave que Swift Eagle había preparado cubriéndola con su chaqueta de gamuza y dándole agua de su bota de cuero. La fiebre había cedido y algo de color volvía a sus mejillas hundidas. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó ella con voz suave mirando el rostro pintado con ojos curiosos ya más vivos, gracias a la recuperación. Me llaman Waya, que en mi lengua significa lobo. Y tú eres Macy Hartwell, hija de Thomas, y Mary, cuyas muertes no fueron naturales como te dijeron. Sus ojos se abrieron de golpe al comprender. El registro habla de mamá, y de muchas verdades que estuvieron escondidas en la oscuridad. Tus padres fueron asesinados para robar sus tierras y quedarse contigo. Pero sus muertes no serán en vano si usamos esta evidencia para evitar que otros niños sufran lo mismo. En lugar de lágrimas, su rostro infantil se endureció con una determinación que recordó a Waya, el coraje de su hija perdida. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todos conozcan la verdad. No solo sobre mí, sino sobre todos los demás niños. Sobre Tuayana y todos los demás. Swift Eagle se colocó en un punto desde el cual podía vigilar la entrada sin ser visto. Cuento 8 alguaciles federales aproximándose por el valle, pero los hombres de Jeremiah intentan interceptarlos con mentiras sobre propiedad robada y secuestros de salvajes. A través de la boca de la cueva podían escucharse las discusiones acaloradas entre la cuadrilla y las voces de los oficiales federales al encontrarse en el angosto sendero. Se lo digo, Marshall Crawford, ese salvaje asesinó a los Hartwell mientras dormían y se robó a la niña. Seguro ya la tiene escalpada y torturada. Estamos intentando salvar a una inocente de un destino peor que la muerte. Yo mismo determinaré los hechos, señor Crenshaw, replicó con firmeza una voz clara y autoritaria, mostrando experiencia frente a exageraciones de frontera. Retire a sus hombres, mientras investigo personalmente estas acusaciones, y explíqueme por qué persigue a ese supuesto secuestrador con fuerza suficiente para iniciar una guerra. La voz de Jeremiah temblaba de pánico bajo la bravata forzada. Es que estos salvajes no entienden la ley civilizada. A veces hace falta usar fuerza abrumadora para que la gente entienda razones. En mi experiencia, señor Crenshaw, la fuerza excesiva casi siempre la utilizan los hombres que intentan ocultar algo. Hablaré personalmente con este supuesto secuestrador
y escucharé su versión antes de ordenar algún arresto, respondió el Marshal. Wyatt revisó sus armas con calma: un cuchillo de mango de hueso, un hacha de guerra de acero y una vieja pistola de caballería de un solo tiro arrebatada a un soldado muerto hacía años. Pocas probabilidades contra 8 colonos armados, pero la presencia de la autoridad federal le daba una mínima esperanza de que la justicia se alcanzara por la vía legal y no por la violencia de frontera. La nieve caía con fuerza, blanqueando todo y apagando los sonidos. El trueno resonaba en lo alto mientras la tormenta empeoraba, volviendo más peligrosas las cornisas estrechas de la montaña. Pase lo que pase, el niño y el cuaderno deben llegar a manos de esos marshals, dijo Wyatt con solemnidad a Águila Veloz. Estas pruebas pueden salvar a cientos de criaturas, si llegan a la gente adecuada. Te lo juro por mi honor sagrado, hermano, que habrá justicia, aunque nos cueste la vida. La voz de Jeremiah retumbó desde fuera de la cueva, rebotando en las paredes con un aire desesperado. Sé que estás ahí, maldito pagano. Los federales han venido a arrestarte por asesinato y secuestro. Sal de una vez y tal vez vivas lo suficiente para ver un juicio en lugar de que te derriben como a un perro rabioso. Pero su bravata apenas lograba disimular el pánico, sobre todo cuando la respuesta firme del Marshal Crawford cortó el aire helado de la montaña. Señor Crenshaw, yo me encargaré de las negociaciones. Usted y sus hombres se quedarán atrás mientras evalúo la situación de manera profesional. Wyatt tomó entonces la decisión que marcaría el destino de todos. Dio un paso hacia la luz pálida en la entrada de la cueva, con las manos levantadas a la vista, y habló con dignidad tranquila. Soy Wyatt, del pueblo Cheyenne del norte. Deseo hablar con el Marshal Federal. He rescatado a una niña maltratada y descubrí pruebas de crímenes sistemáticos contra colonos y nativos que claman justicia bajo la ley de los Estados Unidos. Un hombre alto de sienes plateadas y mirada penetrante se aproximó con cautela, mostrando la autoridad natural de quien ha lidiado con las complejidades de la frontera. William Crawford, Marshal de los Estados Unidos. Está acusado de asesinato y secuestro por el señor Crenshaw. ¿Qué pruebas tiene usted para contradecir tales cargos? En lugar de responder de inmediato, Wyatt se hizo a un lado e indicó a Macy que se acercara. La niña salió con aplomo sorprendente para sus 7 años tras sufrir meses de abusos. Viva, cuidada y abrazando el cuaderno de cuentas contra su pecho, como si fuera un escudo. Esta pequeña hablará por sí misma de quién la rescató y de quién la estaba matando lentamente con una crueldad disfrazada de disciplina, dijo Wyatt con serenidad. Y este libro contiene pruebas documentadas de crímenes que llegan hasta el propio gobierno territorial. La mirada experta de Crawford abarcó a la niña con cicatrices visibles, al guerrero nativo que se entregaba voluntariamente, y a Jeremiah cada vez más desesperado por controlar la versión de los hechos. Tras una pausa, decidió: quiero hablar con la niña en privado. Luego examinaré las pruebas que menciona. Lo que siguió fue quizás la conversación más trascendental en la historia de aquel territorio. Dentro de la cueva, Crawford interrogó a Macy con la paciencia serena de alguien acostumbrado a tratar con menores traumatizados. Su testimonio claro y detallado sobre meses de abuso, confirmado por marcas en su piel, y su sorprendente firmeza, pintó un cuadro irrefutable. Cuéntame sobre esos visitantes nocturnos que mencionaste, pidió Crawford, tomando notas en un cuaderno de cuero. Venían pasada la medianoche cuando creían que dormía, contestó Macy con una claridad que impresionaba. Eran hombres de rostro duro que hablaban de dinero, contratos y jueces dispuestos a callar. El señor Crenshaw les mostraba su gran libro y contaba monedas de oro, mientras discutían precios y transporte. ¿Qué clase de mercancía?, preguntó Crawford. Niños, creo yo. Hablaban de edades, precios y de lo que pagarían en California por diferentes trabajadores. Nombraban a otros niños, sobre todo indios, aunque también a algunos blancos. La expresión del Marshal se tornó sombría al escuchar una descripción tan detallada, que ninguna niña de 7 años podría haber inventado. Cuando relató cómo Jeremiah escondía la caja fuerte tras cada reunión actualizando las entradas del cuaderno, la duda profesional de Crawford se transformó en convicción creciente. «Muéstrame ese libro de inmediato», ordenó. Macy entregó el cuaderno que casi les había costado la vida.
Crawford lo abrió con cuidado y su rostro curtido se fue endureciendo página tras página. Afuera la voz de Jeremiah se volvía más estridente al ver que sus mentiras se desmoronaban. No se dejen engañar con sus trampas. Ese libro es falso. Los indios ni siquiera saben leer, menos llevar cuentas detalladas. Soy un hombre respetado de esta comunidad con papeles de tutela firmados por el juez Morrison. Entonces no le importará que compare esos papeles con las firmas de este libro, replicó Crawford con frialdad sin apartar los ojos de la evidencia. Llevo 15 años en el servicio federal y he aprendido a detectar falsificaciones. El contenido del cuaderno superaba incluso las peores sospechas de Willa. No solo registraba el tráfico sistemático de niños indígenas, sino también la creación deliberada de huérfanos blancos mediante asesinatos, envenenamientos y accidentes planificados. Los balances mostraban ganancias de más de $2,000 al año gracias a esa trata con sobornos detallados a jueces médicos y funcionarios federales. Lo más repugnante eran las notas personales de Jeremiah, en los márgenes revelando la frialdad con la que planeaba cada atrocidad. Los niños nativos son más fáciles de conseguir pero menos rentables. Los huérfanos blancos alcanzan precios altos, pero requieren papeles bien preparados. El envenenamiento con arsénico es el método más seguro. Sus síntomas imitan las enfermedades de las praderas. Santa María y San José, murmuró Crawford con rabia contenida al mirar los documentos. Si esto es auténtico, estamos ante una de las conspiraciones criminales más grandes en la historia de estos territorios. La autenticación resultó innecesaria, porque la siguiente acción de Jeremiah lo confirmó todo. En lugar de aceptar la investigación que revelaría sus crímenes y los de sus aliados, apostó por una maniobra desesperada como una bestia acorralada. Decidió matarlos a todos. Jeremiah rugió sacando de golpe una pistola oculta bajo su abrigo y disparando directo contra Macy. Si no los detenemos aquí, estamos muertos cuando esto llegue a Washington. La bala chocó contra la pared de piedra a centímetros de la cabeza de la niña, lanzando fragmentos afilados que cortaron el aire dentro de la cueva. Pero Walla ya se movía con la rapidez fluida de un guerrero nato, lanzando sus hachas que volaron hasta golpear la mano de Jeremiah con una fuerza demoledora. El arma cayó al suelo mientras Jeremiah gritaba de dolor y rabia con su mano torcida en un ángulo antinatural. La cueva se convirtió en un infierno, disparos ensordecedores, humo espeso, gritos de hombres heridos y atemorizados. Cada sonido multiplicado por los ecos de la piedra. Esta vez, sin embargo, las probabilidades eran otras. El Marshal Crawford y sus agentes eran profesionales curtidos acostumbrados a criminales desesperados y a terrenos imposibles. Águila Veloz apareció desde un pasaje lateral flanqueando la posición de los colonos, mientras Walla los enfrentaba de frente. Su rifle habló con precisión mortal derribando a un hombre de Jeremiah que apuntaba contra la niña. El fuego disciplinado de los federales aplastó rápidamente a la desmoralizada cuadrilla reclutada para recuperar una propiedad, no para guerrear contra nativos y marshals. ¡Entreguen las armas!, Crawford gritó con una autoridad absoluta que atravesó el estruendo. El próximo que dispare caerá sin advertencia. El tiroteo cesó de inmediato, quedando solo los ecos y los lamentos de los heridos. Jeremiah se desplomó contra la pared húmeda con sangre escapando entre sus dedos, que presionaban una herida en el hombro hecha por una bala federal. Sus hombres lo miraban inseguros, comprendiendo que habían sido arrastrados a una trampa que podía costarles la vida. «Ya se fue demasiado lejos», Jeremiah gritó uno con voz temblorosa. «Vinimos a recuperar a una niña, no a asesinar marshals. Mejor rindámonos y que la ley decida». «Es demasiado tarde para soluciones pacíficas», respondió con dureza el Marshal Crawford, observando a los heridos y las pruebas que habían desatado todo aquello. «Demasiada sangre ha corrido, y demasiados delitos han quedado al descubierto». Pero Jeremiah no había terminado. Con la mano izquierda sacó un cuchillo escondido y se lanzó contra Macy con la furia de un hombre que ya no tenía nada que perder. «Si voy a colgarme, llevaré conmigo a la pequeña testigo», gruñó con la hoja brillando a la luz del fuego.
El cuchillo de Guaya interceptó el ataque acero contra acero en el estrecho espacio. Lucharon cuerpo a cuerpo la fuerza bruta del colono contra la agilidad del guerrero. Pero la destreza de Guaya prevaleció su hoja. Encontró un hueco entre las costillas y atravesó el corazón de Jeremiah con precisión quirúrgica. Jeremiah Crenshaw murió con un gesto de indignación incrédula, como si no aceptara que su imperio de crueldad se hubiera derrumbado tan de golpe. Sus últimas palabras fueron una confesión incoherente. Habló de cómo había envenenado sistemáticamente pozos en todo el territorio para quedarse con tierras valiosas. Los pozos de Hart no fueron los primeros, jadeó con su último aliento. Ni serán los últimos aunque me detengan. Hay demasiado dinero, demasiada gente poderosa. No podrán detenerlos a todos. El descenso bajo la tormenta tomó casi todo el día. Los cuerpos de los muertos eran transportados en improvisadas camillas y los heridos en rústicos trineos. Las pruebas eran custodiadas con extremo cuidado. El Marshal Crawford se aseguró personalmente de la seguridad del cuaderno, mientras tomaba declaraciones detalladas de Guaya y de Macy. «Necesito que entiendas algo importante», le dijo Crawford a Macy con voz suave mientras avanzaban por el resbaladizo sendero. «Lo que sufriste no solo fue injusto, fue parte de un crimen sistemático que ha afectado a cientos de niños en todo el territorio. Tu valentía al decir la verdad salvará más vidas de las que imaginas». «¿La gente nos creerá?», preguntó ella, aferrándose al abrigo del Marshal mientras el caballo cruzaba un tramo peligroso. «Tendrán que hacerlo. Las pruebas son contundentes. Y tú eres una testigo excepcionalmente valiente. Además, este caso cambiará la forma en que los gobiernos territoriales tratan a los huérfanos. Tu dolor evitará que otros pasen lo mismo. La revelación de que sus padres habían sido asesinados y no víctimas de una enfermedad natural la sacudió profundamente. Pero esa verdad también le dio dirección a su dolor y a su furia. Ya no se preguntaba si pudo haber evitado sus muertes. Entendía que murieron protegiéndola del destino que ella apenas logró esquivar. «Quiero ayudar a atrapar a los otros culpables», dijo con firmeza. «Los jueces médicos y agentes federales que el señor Crenshaw mencionaba en su libro. Los que dañaron a los niños. Eso es justo lo que vamos a hacer», prometió Crawford. «Esta investigación apenas comienza». La pesquisa se convirtió en la más amplia jamás realizada por el gobierno federal en un territorio. En la casa de Jeremiah se hallaron compartimentos ocultos con nuevas pruebas, mapas detallados de cementerios indígenas saqueados para buscar oro, correspondencia con funcionarios corruptos, registros financieros de la explotación sistemática de huérfanos blancos y niños nativos, y contratos con negocios de California que en realidad eran acuerdos de esclavitud. Lo más impactante fue la lista de clientes de Jeremiah. Una red completa de compradores en todo el oeste que adquirían menores para explotarlos en minas, fábricas, haciendas y hasta en hogares ricos como sirvientes sin salario. El juicio atrajo atención nacional. Periodistas llegaron desde Nueva York y Boston para cubrirlo. El Tribunal Territorial en Cheyenne nunca había visto tanta gente. Multitudes abarrotaban las calles para escuchar testimonios sobre crímenes que horrorizaban incluso a quienes estaban acostumbrados a la dureza de la frontera. El testimonio de Macy se convirtió en el centro dramático del proceso. A pesar de su corta edad, habló con una claridad y serenidad sorprendentes sobre los meses de abusos sistemáticos, relatando no solo su propio sufrimiento, sino también la red criminal que descubrió gracias a lo que escuchaba a escondidas y a sus observaciones atentas. El señor Crenshaw tenía un gran libro donde escribía los nombres de los niños y cuánto dinero recibía por venderlos. Su voz resonó firme en el abarrotado tribunal. Hacía dibujos de algunos de los niños y se los mostraba a los hombres que llegaban de noche para comprarlos. «¿Y cómo eran esos hombres?», preguntó el fiscal federal. Rostros duros como gente que ya había visto demasiada maldad. Vestían elegante, pero sus ojos eran fríos cuando miraban los retratos. Hablaban de los niños como si fueran caballos o reses, decidiendo cuáles eran fuertes para trabajos pesados y cuáles lo bastante jóvenes para moldearlos. Su descripción de aquellas reuniones nocturnas ofreció detalles que coincidían con las pruebas y la firmeza de su testimonio. Lo hizo imposible de descartar como fantasía infantil.
El momento más impactante llegó cuando identificó a varios compradores, en bocetos preparados por artistas territoriales. 3 hombres fueron detenidos en el acto. Sus protestas desesperadas resultaron inútiles ante los recuerdos precisos de la niña que los había escuchado mientras fingía dormir. El testimonio de Waya aportó pruebas igual de demoledoras sobre el ataque sistemático a las familias nativas. Su porte digno y su inglés impecable sorprendieron a los presentes que esperaban el estereotipo salvaje de las novelas baratas. No solo nos robaron a los hijos, declaró con intensidad serena. Estudiaban a nuestras familias, aprendían nuestras rutinas, identificaban a los niños que menos serían echados de menos por las autoridades, que no valoraban la vida indígena. Después montaban asaltos que parecían guerras tribales, y así encubrían el secuestro para vender a nuestros pequeños como esclavos. La documentación hablaba por sí sola. Página tras página, mostraba transacciones, órdenes de compra, traslados, certificados de defunción de niños, agotados hasta morir, y estados financieros que demostraban el alcance del negocio. El juez Harrison Morrison, irónicamente el mismo que había firmado la tutela falsa de Macy, presidía el juicio con incomodidad visible. Su nombre aparecía en el cuaderno como parte de la conspiración, aunque por tecnicismos legales no podía ser arrestado de inmediato y quedaba bajo investigación federal. Este tribunal jamás había visto pruebas de crímenes tan vastos y organizados, declaró con vergüenza durante los alegatos finales. El testimonio presentado revela corrupción en todos los niveles del gobierno territorial. Es necesaria la intervención federal para que haya justicia. El veredicto llegó sin demora. 7 hombres fueron condenados a la horca por su participación en el tráfico de menores, incluidos 2 jueces territoriales que habían aceptado cuantiosos sobornos. Se emitieron acusaciones contra decenas de compradores, transportistas y funcionarios corruptos en todo el oeste. Pero más importante que los castigos individuales fueron los cambios que el caso impulsó. Se aprobaron leyes federales para inspeccionar regularmente las condiciones de los huérfanos, regulaciones territoriales para la designación de tutores y supervisión militar en asuntos nativos. Todo esto se conoció en los círculos jurídicos como el precedente Hartwell. Para Macy, el desenlace fue a la vez doloroso y reparador. Pasó varias semanas, recuperándose en la casa del Dr. Samuel Henderson y su esposa en Cheyenne, irónicamente el mismo médico que había cobrado por falsificar los certificados de defunción de sus padres. La colaboración del doctor con los federales a cambio de inmunidad aportó pruebas clave sobre el envenenamiento sistemático de familias fronterizas. «Necesito que sepas lo mucho que lamento mi papel en lo ocurrido a tu familia», le confesó Henderson en una charla. «Permití que la codicia venciera mi deber como médico, y tus padres murieron por mi cobardía». «Ayudaste a atrapar a los otros culpables», respondió Macy con madurez. «Quizás eso compense parte del daño que hiciste antes». La sanación le llegó poco a poco. Primero con buena alimentación, atención médica para sus heridas y descanso en un entorno seguro. Pero lo emocional tomó más tiempo. Waya la visitaba a diario y poco a poco forjaron un lazo profundo que transformaría sus destinos. Él le contaba historias y tradiciones cheyennes mientras ella hablaba de sus padres y de la alegría que había vivido antes de la tragedia. «Cuéntame de las familias cheyennes», le pidió un día junto a la chimenea del doctor. «Los niños cheyennes pertenecen a toda la tribu», explicó Waya. «Cada adulto es responsable de su bienestar y educación. Ningún niño queda huérfano porque la comunidad se convierte en su familia. Podría pertenecer a tu pueblo aunque no soy blanca». «El color de la piel importa menos que el color del corazón», respondió con un dicho tradicional. «Has mostrado valor y compasión que cualquier guerrero cheyenne respetaría. Si decides unirte a nosotros, serás bienvenida». El consejo tribal se reunió para debatir su destino. Algunos advirtieron que aceptar a una niña blanca traería problemas con las autoridades que podrían verlo como un secuestro. Otros insistieron en que ya había sufrido demasiado y que merecía felicidad sin importar su origen. La discusión duró 3 días con voces que apelaban tanto a la prudencia como a la justicia moral. Finalmente, una anciana llamada Singing Bird se levantó y pronunció palabras que quedarían grabadas por generaciones.
Esta niña ha caminado el mismo sendero de lágrimas que nuestros hijos. Ha conocido el hambre, el frío y el látigo. Ha perdido a sus padres por el veneno del hombre blanco, igual que nosotros perdimos a nuestros niños en sus escuelas. En todo lo que importa al corazón, ella ya es de los nuestros. Rechazarla ahora sería no ser mejores que quienes rechazaron a nuestros hijos cuando más nos necesitaron. Guaya habló al final con la autoridad de quien carga pérdidas profundas. Esta inocente ha perdido todo como lo perdió mi amada hija. Si juzgamos a los niños por su raza y no por su necesidad de amor y protección, ¿en qué nos diferenciamos de quienes persiguieron a nuestro pueblo? Sus cicatrices son las nuestras. Sus lágrimas son las nuestras. En lo que de verdad cuenta ella, ya es parte de nosotros. La votación fue unánime. La bienvenida de Macy a la tribu con huella. Como su padre adoptivo se celebró en un día otoñal cuando las hojas de los álamos brillaban de un amarillo intenso y el aire ya anunciaba la llegada del invierno. Toda la comunidad se reunió para presenciar la ceremonia formal de adopción. Macy, vestida con ropa tradicional bellamente confeccionada por las mujeres durante semanas, con cuentas finamente bordadas y piel de alce suave, permanecía junto a Huella, mientras el anciano jefe bendecía su nueva unión. «Hoy somos testigos de la sanación de 2 corazones heridos», proclamó el jefe con voz firme. «Un padre que perdió a su hija encuentra ahora a una hija que perdió a su padre. Ambos eligen el amor en lugar del odio, la esperanza en lugar de la desesperación, la familia en lugar de la soledad que deja la pérdida». El instante más conmovedor de la ceremonia llegó cuando Macy fue invitada a arrojar al fuego sagrado un objeto de su pasado. El viejo cepillo con el que había sido maltratada fue entregado a las llamas ceremoniales, marcando así el final de un capítulo de sufrimiento y el inicio de una vida nueva. Mientras el objeto se consumía, ella pronunció palabras que hicieron llorar a muchos. «Entrego mi dolor al fuego para que no pueda lastimar a nadie más. Entrego mi miedo a las llamas para poder ser valiente por otros niños que necesiten ayuda. Entrego mi antiguo nombre al humo para que lleve el amor de mis padres hasta el cielo donde me esperan». «¿Y qué nombre eliges para tu nueva vida?», preguntó el jefe. Ella miró a Huella con ojos llenos de esperanza renovada. Ayana respondió con claridad: «Quiero llevar el nombre de la hija que él perdió para que su recuerdo viva en alguien que lo ama». El gesto conmovió a Huella hasta lo más profundo. En ese momento sintió que el espíritu de su hija original bendecía aquella unión, como si Ayana misma lo hubiera guiado hasta la niña que necesitaba exactamente el mismo cariño y protección que a ella le fue negado. «Gracias por escucharme cuando lloraba», le dijo la niña mientras las llamas consumían aquel objeto de odio. Huella asintió en silencio. Ella no solo agradecía que hubiera oído sus súplicas, sino también que la hubiera reconocido como persona cuando otros solo la vieron como mercancía. Pero la alegría no borró por completo las huellas del trauma. Esa misma noche despertó gritando atormentada por sueños del látigo de Jeremiah y la cruel risa de Yulale. Huella la sostuvo mientras sollozaba, consciente de que la sanación llevaría años. «Siempre tendré miedo», susurró contra su pecho. «El miedo es la forma en que el corazón recuerda el peligro para poder protegernos», contestó él con ternura. «Pero ahora estás a salvo, realmente a salvo. Los que te hicieron daño están muertos o en prisión, y ahora estás rodeada de quienes te quieren. Con el tiempo el miedo se irá. ¿Y tú? ¿Todavía sueñas con tu primera Ayana?», preguntó la niña. Huella pensó en su hija muerta hacía ya 4 años y en el dolor que aún lo sorprendía de forma inesperada. «Sueño con ella a menudo, pero los sueños cambiaron. Ahora la veo feliz en el mundo de los espíritus. Y sé que aprueba lo que hemos hecho. Ella te habría querido como a una hermana. De hecho, creo que fue ella quien me guió hacia ti para que su nombre viviera de nuevo en alguien digno de llevarlo». La recuperación fue lenta pero firme. La vida Cheyenne, basada en el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida, le dio a Ayana una estabilidad que jamás había tenido ni siquiera en su primera infancia con sus padres. Aprendió la lengua compleja de la tribu con rapidez sorprendente, dominó habilidades tradicionales como el trabajo con cuentas y pieles, y Guaya mismo le enseñó a montar y a rastrear.
Lo más importante fue que entendió que la familia estaba formada por quienes deciden cuidarse y quererse sin importar la sangre ni el color de piel. Los niños de la tribu la aceptaron plenamente tras su adopción, compartiendo con ella juegos y enseñanzas, protegiéndola de cualquier sombra de tristeza. Con la llegada del invierno, una noticia trajo satisfacción y también advertencia de que aún quedaba camino por recorrer. El gobernador territorial ofreció disculpas públicas a la tribu y prometió reparaciones, devolución de tierras y compensaciones económicas por los niños raptados. Sin embargo, las investigaciones revelaron que redes similares de tráfico operaban en otros territorios del oeste, lo que exigía intervención federal constante. El mariscal Crawford visitaba con frecuencia el campamento, informando sobre la investigación y siguiendo de cerca la recuperación de Ayanna. «Hemos identificado compradores en 12 territorios distintos», le dijo a Huella en una ocasión. La red era mucho más amplia de lo que mostraba el cuaderno de Jeremiah. Pero tu valor al rescatar a esta niña y conservar esas pruebas nos ha dado las herramientas para luchar. Estamos encontrando a los otros niños uno por uno. Tu caso ha hecho imposible que las autoridades sigan ignorando estos crímenes. Los federales están realizando inspecciones sorpresa en orfanatos, misiones y campos de trabajo en todo el oeste. Cada niño que liberamos debe su libertad en parte a tu valentía y al testimonio de Ayanna. El mayor triunfo, sin embargo, se midió en cosas más simples. Ayanna volvió a reír. Primero con timidez, luego con la alegría plena de una niña que por fin se sentía a salvo. Recuperó peso, sus mejillas hundidas se redondearon de forma natural, y sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza. Una tarde nevada alrededor del fuego tribal mientras escuchaban relatos tradicionales, preguntó en voz baja: «¿Me contarás sobre la primera, Ana? Quiero conocer a la niña cuyo nombre llevo». Huella miró las llamas danzantes, sintiendo aún la punzada del dolor al recordarla, pero también el alivio de compartir su memoria con alguien que la honraría. Era increíblemente valiente como tú lo has aprendido a hacer. Cuando los soldados se la llevaron, no lloró ni suplicó. Me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los tuyos y dijo: «Siempre te recordaré, padre, sin importar lo lejos que me lleven». Creo que mantuvo esa promesa hasta su último aliento, y estoy seguro de que ahora nos observa con alegría porque su nombre vive otra vez en alguien que entiende lo que significan el valor y la compasión. Ayanna tomó su mano curtida entre sus pequeños dedos. «Yo también la recordaré. Mantendremos vivos en nuestro corazón y en nuestras historias a tu primera hija, a mi mamá y papá y a todos los niños que no lograron ser rescatados a tiempo. Su amor nos hará lo bastante fuertes para ayudar a otros». La primavera llegó temprano, derritiendo las nieves y llenando los arroyos de agua, que corría con un canto de esperanza y renacimiento. Ayanna había crecido visiblemente durante el invierno. Su cuerpo por fin recibía alimento suficiente y cariño sin condiciones. Más allá de lo físico, había empezado a verse a sí misma, no como víctima de la desgracia, sino como una sobreviviente con la fuerza y la experiencia necesarias para tender la mano a otros. «Quiero aprender a leer y escribir mejor», anunció una mañana mientras se preparaban para las lecciones del día y las prácticas tradicionales. «Si algún día voy a ayudar a otros niños, necesito comprender los dos mundos por completo». Huella sonrió ante su firmeza, reconociendo en ella el mismo temple que la había mantenido con vida durante aquellos meses de tormento. «Buscaremos maestros que te enseñen tanto el conocimiento Cheyenne como las letras del hombre blanco. El saber es poder, verdadero poder para cuidarte y para proteger a los demás». El primer aniversario de su rescate se vivió con calma, en celebración serena, en lugar de recuerdos dolorosos. La niña asustada que una vez había susurrado: «Estoy tan cansada», en soledad desesperada se había convertido en una joven segura de sí misma, ayudando a otros a descubrir su propia fortaleza. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en Huella. La pena que lo había consumido tras la muerte de su primera hija se transformó en un compromiso firme de evitar que otro niño sufriera lo mismo. Al salvar a Ayanna no solo encontró una hija, sino un nuevo propósito y una esperanza renovada. Una tarde, sentados en una colina desde donde se veía el valle del campamento de primavera,
Observaron cómo los niños jugaban bajo el sol mientras los adultos se preparaban para la primera cacería de búfalo. ¿Crees que estarían orgullosos de lo que hemos logrado?, preguntó Ayanna con la duda que llevaba tiempo en su corazón. Mis padres y tu primera Ayanna. Huella meditó unos segundos mirando aquella escena tranquila donde pequeños cheyennes jugaban al lado de hijos de colonos blancos con quienes la tribu ya comerciaba en paz. Las reformas legales surgidas de su historia habían generado nuevas protecciones para los niños en todo el territorio, mientras su testimonio se había convertido en un símbolo poderoso de justicia venciendo a la crueldad. Creo que estarían asombrados, respondió al fin. No solo orgullosos, sino maravillados de ver cómo de una tierra envenenada pudo crecer algo tan noble. Tus padres querían que tuvieras una vida segura y llena de amor. Mi primera Ayanna soñaba con un mundo donde todos los niños pudieran aprender y crecer sin miedo. Con tu valentía al contar la verdad, les has dado a ambos ese regalo tan valioso. Ayanna sonrió con satisfacción profunda, sintiendo una plenitud que jamás había imaginado. La niña rota que una vez se desplomó bajo el látigo de Jeremiah era ahora una muchacha, cuya voz había transformado la ley y rescatado a muchos otros pequeños. Mientras volvían al campamento, el sol poniente pintaba el cielo de occidente con tonos dorados y carmesí. Detrás el humo de los fogones se alzaba donde las familias se reunían para la cena. Aquella imagen de paz mostraba una seguridad y un sentido de pertenencia que ni el dinero ni las leyes podían garantizar, solo el amor podía sostener. La historia de Macy Hartwell, convertida en Ayanna hija de Huella, se volvió leyenda territorial contada alrededor de fogatas y en cantinas del oeste donde quiera que la gente compartiera relatos de valor y justicia. Pero la verdadera victoria no estaba en la narración. Vivía en el día a día de quienes habían cambiado su destino a través del amor y del compromiso de proteger a los más vulnerables. Habían tomado lo peor de la vida y lo habían transformado en esperanza, demostrando que incluso en la frontera más dura, el amor podía triunfar sobre el odio, la justicia sobre la crueldad, la esperanza sobre la desesperación. Las cadenas de la explotación quedaron rotas para siempre, no por venganza ni violencia, sino por el simple y revolucionario acto de elegir cuidar a otro ser humano en necesidad. Esa tarde, mientras Ayanna ayudaba a preparar la comida y Huella reparaba los utensilios dañados por el invierno, ambos sintieron la satisfacción de pertenecer a algo más grande que sus propias pérdidas. Habían encontrado un hogar no en un lugar sino el uno en el otro, y en los lazos indestructibles de la familia elegida que trascienden raza, cultura y destino. El látigo de cuero que una vez cortó la noche de noviembre de 1854 no era más que cenizas arrastradas por el viento de la pradera, incapaz ya de herir a nadie. En su lugar, había crecido algo infinitamente más fuerte: el amor de un padre por su hija, de una hija por su padre, y de una comunidad entera por sus niños, sin importar de dónde vinieran ni cómo llegaron. Las cadenas habían sido rotas para siempre, sustituidas por lazos de amor que nada podía romper. Y en la penumbra de aquella tarde occidental, la alondra de la pradera llamó a su pareja en la distancia, su canto dulce viajando con la brisa como un susurro de esperanza audible para cualquiera dispuesto a escuchar con el corazón abierto y creer en la posibilidad de la justicia, la sanación y el triunfo del amor sobre la crueldad más oscura.